para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y esta noche, noche de lunes y noche para opinar. Y como siempre, saludo a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias y columnista en El Financiero, y Andrés Villarreal, colaborador de Mega Noticias allá en Sinaloa. Muy buenas noches a todos y bueno, sin más preámbulos, vámonos porque en la columna El Primero los pobres a la cárcel, que se publica hoy en el periódico El Universal, su autor, Alejandro Ope, señala que la iniciativa que aprobó recientemente el Senado de la República prácticamente triplica el número de delitos considerados como graves, lo que contradice al sistema penal acusatorio. El único efecto va a ser retacar de nuevo las prisiones con personas que no tienen medios de defensa, es decir, las vamos a llenar de pobres. Paradojas de la Cuarta Transformación. Primero los pobres, pero en ruta hacia la cárcel. ¿Qué te parece, Raúl? Fíjate que leí con mucho interés esta columna. Hay muchos temas, pero para concentrarnos con esta columna del señor Ope, que vale la pena mencionar, habla precisamente de lo que se había logrado luego del nuevo sistema de justicia penal, haber quitado la presión de la sobrepoblación a las 375 cárceles que hay en el país, ¿sí? Y que tienen más o menos 216,831 reos. En los últimos años, en el registro del 2017, solamente 2017, Paco, se logró reducir en 30,000 precisamente la sobrepoblación que tienen las cárceles por el tema del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, el señor Ope, que es un especialista en cuestión de seguridad, menciona que con esta iniciativa que fue enviada el viernes pasado al Senado, y que aumenta el número de penas que son consideradas, en delitos que son considerados graves, va a aumentar el número de personas, de imputados que serán detenidos, sometidos a un proceso judicial. Fíjate, deja darte algunos datos que me parece interesante y que el señor Ope pretende mencionar. Actualmente, ¿cuáles son los delitos graves y que ya merecían la detención del imputado inmediatamente? Abuso sexual, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, delitos en materia de desaparición de personas, delitos en materia con arma de fuego y también con uso de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Esto es algunos de los nuevos delitos que son considerados graves, además del huachicoleo, algo que está muy de moda, hechos de corrupción, que también no era delito grave, curiosamente, a pesar de ser uno de los países donde la corrupción es realmente carcome todas las instituciones de este país, y robo a casa, habitación y feminicidio pasan a ser delitos graves. Esto intuye, está adelantándose Ope, que esto va a generar, Paco, Andrés, también Lalo, que va a generar más personas imputadas, más detenidos, con el efecto contrario a lo que el sistema judicial, el nuevo sistema oral penal había logrado en años pasados. Ahora, necesitamos evidentemente, Raúl, que estos delincuentes, estas personas imputadas, ¿sí?, sigan un proceso. ¿Cómo evitar que estén en la cárcel si es necesario seguir este proceso? Andrés. Bueno, con todo el respeto que me merece Alejandro Ope, que creo que es asertivo en la gran mayoría de sus precisiones que hace, pero creo que aquí en particular me parece demasiado absolutista. Hay una serie de delitos que era urgente que fueran considerados graves, especialmente todos los que tienen que ver con corrupción en todas sus modalidades, en particular la de los manejos de recursos públicos en relación a los programas sociales y otros más. Evidentemente el sistema penal acusatorio buscaba justamente
entre otras cosas, por supuesto, no solo eso, transparencia, evidentemente en los procesos, que no la teníamos, con esta bola de papeles que se tenía que hacer para casi cualquier cosa. La oralidad en los juicios ha permitido sobre todo ese tema, el de la transparencia. Ahora es posible escuchar qué sucede en prácticamente en todos los juicios, casi en todos, salvo cuando el juez decida alguna otra cosa. Tuvimos un retroceso que no tiene que ver con estas iniciativas que ha enviado el Ejecutivo y que se han enviado en esta administración. Tuvimos un retroceso casi en todo el país en este tema. La gran mayoría de los estados empezaron a tomar decisiones en relación a que era demasiado transparente el sistema penal y tuvimos retrocesos de distinta naturaleza. Creo, sin embargo, que no podemos ceder nada en esto del sistema penal. Es un sistema penal, el sistema judicial que tenemos en México, demasiado frágil como para empezar a ceder en cualquiera de sus vertientes. Sin embargo, yo me quedo con la parte de que era urgente, de esta gama de delitos que se están volviendo graves, era urgente. No coincido con esa parte que se va a llenar de pobres las cárceles. Ya están llenas de pobres. ¿Qué no sabe el señor Alejandro Hoppe? Ya están llenas de pobres, de gente que no tiene capacidad ni los elementos suficientes para su defensa. Además, comparto contigo, Andrés, esta parte, y evidentemente no con Alejandro Hoppe, en el sentido de que va a revertir el resultado. Dice, ya se habían dejado de estar sobrepobladas las cárceles. Yo preguntaría, y especialmente se los hago a ti, Andrés, y a Raúl, ¿están ya no sobrepobladas las cárceles en el país? Yo creo que seguimos con el mismo problema. Sí, te daba a conocer datos, efectivamente, Paco. Los 30,000 personas, reos, que de alguna forma salieron durante el año 2017, son datos que da a conocer directamente el INEGI, son 30,000 personas. Sí le quitaron seguramente algún tipo de presión a las cárceles que tienen. Actualmente la población es 216,831 reos, sin duda, pero te puedo comentar que por lo menos con las charlas responsables de los fiscales aquí en el estado de Jalisco, tanto el preventivo como también, digamos, la cárcel estatal están con una sobrepoblación, y más allá de la federal, que es información que no se conoce directamente aquí en el estado de Jalisco. Sí, aquí, insisto, el punto es el encarcelamiento de los imputados. Eso es lo que genera, y además, evidentemente, la lentitud del proceso que puede llevar, ya no digamos semanas y meses, sino años en la cárcel, y que genera todo este conflicto. Claro, déjame dar un dato adicional. 50%, Paco, si me lo permites. Sí, perdón, solamente un dato más. 50% de los reos, ¿sí?, son preventivos, es decir, no están sentenciados. Exacto. La mitad está en su proceso. Es un dato interesante. Así es. Eso Eduardo. habla de la lentitud de nuestra justicia, eso habla de la lentitud de nuestra justicia, de nuestra selectividad, porque regularmente llegan a las cárceles personas que han delinquido, en algunos casos, en algunas irregularidades menores, pero se les mantiene ahí en tanto su juicio avanza con mucha lentitud, no tienen abogados, no tienen forma de hacerse de abogados que negocien su salida preventiva, su salida de manera precautoria, y entonces eso lo que produce es que tenemos unas buenas universidades, ¿no? Universidades en todo el país, universidades para que puedan delinquir, ¿no? Y yo creo que es una cuestión muy compleja. Yo tampoco creo que llegarán pobres, los pobres ya están ahí los criminales, y ahora al considerar graves estos delitos, pues menos van a salir. Supongo que eso es lo que se procura, que no alcancen fianza y puedan salir esas personas que tienen esos delitos que son ya considerados como graves. Sí, insisto, aquí es la forma, porque el fondo es importante, lo decías, Andrés. ¿Cuántas veces a través de nuestros espacios informativos señalamos e insistimos y subrayamos la libertad de muchos delincuentes porque el delito no era grave? Cuando en la esencia, vamos, el más claro, el feminicidio, ahí está y no es grave todavía. Ese es el punto.
Sí, hay una serie de pendientes que tenemos en materia de justicia, uno en particular, el que Lalo ha mencionado hace un momento y que yo reiteraba al inicio, esta dificultad que hay para la defensa para la gran mayoría de los internos en los penales de México. Hay además esta universidad, no es lugar común repetir que son unas universidades, pero vale la pena reiterarlo porque así ha venido sucediendo. Tenemos un problema en las cárceles en las cuales no hay rehabilitación, es quizás en el menor de los casos donde hay rehabilitación. En su gran mayoría ocurre justamente lo contrario. Y una cosa que apuntaría adicional es que los estados están rebasados en su gran mayoría para poder mantener sus cárceles. Y las pocas que hay llamadas de máxima seguridad son igualmente vulnerables, como ya lo hemos visto. Así es, Andrés, gracias. Paco, vamos a rápidamente, Sí. Si me permite decir una cosa, se ha detectado y se ha denunciado que en algunos penales manejan finalmente el autogobierno y llega a haber casos en donde hacen palenques dentro de la cárcel y hay call centers, escuchen ustedes, call centers que se dedican a la extorsión dentro de la cárcel. Sí, son grandes universidades del delito y del crimen. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Tenemos mucho más de qué hablar en Para Opinar. Ya continuamos aquí para opinar. Sergio Sarmiento aborda hoy el tema del enfrentamiento que se está gestando por el tema de la ley de remuneraciones entre los poderes ejecutivo y legislativo por un lado y el judicial por el otro. Me refiero a la columna Sueldos y Corrupción que se publica en el diario Reforma. Para Sergio Sarmiento no necesariamente hay una relación entre reducir sueldos y combatir la corrupción. Si el nuevo grupo en el poder quiere disminuir los sueldos de funcionarios o jueces, tendrá que hacerlo a partir de las nuevas contrataciones o nombramientos. Esto dice la ley y los nuevos gobernantes juraron cumplirla y hacerla cumplir. Hoy amenazan con desconocer los fallos de la Corte y lo peor es que lo hacen sin ofrecer ninguna explicación de por qué bajar los sueldos ayudaría a combatir la corrupción. Y lo grave del caso, Paco, si me lo permites, Raúl, Andrés, es que lamentablemente estamos viviendo, comenzando a ver un ambiente de linchamiento en donde incluso hay llamados a desconocer y correr, despedir a estos jueces, a los miembros de la Suprema Corte, porque son voraces y porque valdría la pena que esas funciones la pudiera cumplir un cuerpo legislativo. A mí me parece que el propósito pudiera parecer noble, pero la forma en que se ejerce la intencionalidad es lo que me parece es equivocada y propicia este enfrentamiento que no necesitamos hoy en día. Bien señalan las personas que creen que el cambio no tenía por qué hacerse más que de manera disruptiva, pero yo creo que hay formas de hacer las cosas sin que necesariamente eso implique el que estemos enfrentándonos. Hay muchos frentes abiertos, hay muchas puertas abiertas y me parece que eso es extremadamente delicado para el país. No sé qué opinan mis compañeros. A ver, yo de entrada me gustaría preguntarles, en este entorno se dio una confrontación específicamente cuando Andrés Manuel López Obrador habla de sueldos de 650,000 pesos mensuales. Y evidentemente el Poder Judicial dice no hay esos precios ni en sueños, esos sueldos ni en sueños. Aquí pregunto, ¿miente el presidente o miente el Poder Judicial? Está mal informado el presidente, al parecer. Yo solamente citaría, si me permites, Paco, que ya en alguna ocasión se había publicado por diferentes medios que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, no los jueces ni los magistrados de los tribunales unitarios, sino los magistrados de la Suprema Corte ganaban alrededor de 600,000 pesos. Yo no soy quien para decir si es mucho o es poco, eso me parece que no está en juego. Es evidente que algunos de ellos, sumando todas estas prestaciones, que no son los salarios, porque también ahí hay un elemento que es necesario analizar, pues sí ganan alrededor de 600,000 pesos porque ellos nunca desmintieron esa información que se estuvo publicando desde hace años, no desde la campaña anterior, sino desde mucho antes.
Ahora, el conflicto a mí me parece que no llega a tanto como un pleito entre poderes, sino una posición que me parece legítima que están asumiendo este grupo de magistrados, jueces, etcétera, del Poder Judicial. Me parece muy legítimo que se expresen, me parece muy legítimo que pongan la posición. Es un asunto que no es tan sencillo como la ley de remuneraciones, ya lo sabemos desde hace tiempo. Nos preocupa a muchos y también se ha publicado bastante que una élite importante que conoce mucho sobre el servicio público vaya a ser desalojada justamente por estos salarios. Si hacemos las comparaciones son muy tramposas porque de repente vemos el salario mínimo con los salarios que tienen algunos en el servicio público, pues entonces sí es una comparación bastante tramposa y cualquiera va a decir, claro, es mucho dinero. Pero sabemos que no lo es con algunas responsabilidades, sobre todo los jueces, con lo que muchos de los jueces están arriesgando. Estamos hablando de jueces que están dirimiendo casos o viendo casos sumamente peligrosos y otros más de millones y millones de pesos. Entonces, ¿es mucho o es poco? Me parece que aquí es muy compleja la posición, pero me parece muy bien que el Poder Judicial pueda decir no estoy de acuerdo y que hay que buscar cada quien sus rutas. No veo un pleito de poderes todavía. Bueno, ahora se hace necesario, a final de cuentas, si estamos en un proceso, en una administración que ha hablado y subrayado insistentemente en el tema de la austeridad, no podemos pensar que los mexicanos estemos contentos con estos sueldos, con estas prestaciones, con estos sobresueldos, con estos pagos por riesgo que ahora mencionabas, Andrés. No es posible. Ahora, acotemos, es importante. Una ley, y lo sabemos todos los mexicanos, no puede ser retroactiva y tampoco por ley no te pueden bajar el sueldo, Raúl. Así es, mira, yo difiero completamente de la opinión de Andrés. A mí me parece que los magistrados y los magistrados electorales concretamente, que tienen las mismas prestaciones de los magistrados del Poder Judicial, sí, me parece un exceso. Y no lo digo yo simplemente en comparación con lo que cobran magistrados que tienen la misma posición, incluso en los Estados Unidos, en países como Brasil, en países como España, no se acerca a lo que ganan actualmente los magistrados. Ahora, López Obrador miente al decir que ganan 600,000 pesos. De acuerdo al manual de remuneraciones del Poder Judicial, que está publicado en la página de transparencia del mismo Poder Judicial, los magistrados ganan 269,000 pesos mensuales, más aguinaldo, más vacaciones, más esta cantidad anual de 554,595, más facilidad para comprar vehículo, más también dinero para comprar su vestimenta, más lentes, más 1,000 cosas más. Me parece que sí es un insulto para los mexicanos, pero no porque lo haya dicho López Obrador hoy el presidente, Paco. Aquí lo hemos señalado en muchas ocasiones, en donde los magistrados estaban viviendo fuera de la realidad de la mayoría de los trabajadores mexicanos. El promedio del salario de los trabajadores en México es entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales, de acuerdo a la región del país, al giro al que se dediquen, sí, según los datos oficiales. Entonces, a mí me parece que sí hay un exceso que hoy, lógicamente, sale ante la imposición que quiere hacer el presidente López Obrador con la austeridad republicana, y que ha mandado esta modificación de ley para que nadie, ningún servidor público gane más de 108,000 pesos. Sí, lógicamente, también lo que estamos comentando es que el presidente está utilizando sus facultades, pero mucho más allá de lo que la ley le permite. ¿Por qué? Porque sigue anteponiendo siempre López Obrador los 30 millones de votos que trae de respaldo democrático y por eso hizo consultas ilegales y por eso él, junto con el Congreso, que tiene mayoría de Morena en Cámara de Diputados y Senadores, está proponiendo esta ley de remuneración, aunque viole la ley, porque no se puede hacer retroactivo de acuerdo a lo que nosotros teníamos hasta el momento. A mí me parece que esta confrontación entre el poder
ejecutivo que representa a López Obrador, el poder legislativo que está con 2 mayorías en Morena y pues también ¿cómo llamar? Digamos, la falta de austeridad de un poder judicial que no quiso ver desde hace muchos años que estaba viviendo en una burbuja de una... ¿Cuándo vas a dejar pasar ese dinero? Dorada. ¿Cuándo Claro, vas a dejar pasar ese dinero? Ahora, y ellos lo sabían, Paco. De estos números, nada más déjame comentar esto, Andrés, brevemente voy contigo. De estos números que mencionabas, Raúl, hicimos aquí en Mega Noticias TVC un ejercicio, nada más contando sueldo, compensaciones, prestaciones nominales, vacaciones, aguinaldo y el pago de riesgo, nada más sumando eso, que estos últimos 3 son anuales, pero lo dividimos a 12 meses, estamos hablando de un sueldo de 340,000, más el enorme listado de prestaciones, servicios, automóvil, celular, en fin. Imagínense lo que eso significa. Bueno, nada más de estos 340,000, anualmente estamos hablando de un ingreso para cada magistrado de la Suprema Corte de Justicia de más de 4 millones de pesos. Andrés. Bueno, a mí me parece que todo esto evidentemente es un exceso, yo nunca dije que no lo fuera. Así es. Pero hay una situación, hay un punto grave que a veces pasamos por alto, y es que la gran mayoría de esta élite gubernamental en México no tributaba, ni tributa todavía, no paga impuestos de la gran mayoría de sus ingresos, justamente porque son como un fantasma dentro de sus ingresos. Los ocultan a través de estas prestaciones de las que hablamos, a través de los bonos, etcétera. Y eso no solo es el Poder Judicial, ocurre también en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, y ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Claro. No por ello es que esté bien, sino que así sucede. Entonces, a mí me parece que un punto básico y fundamental es que paguen los impuestos que les corresponden. Eso es lo básico, primero que todo. Independientemente de que son prestaciones ganadas, como ya decías tú, ¿para qué tanto brinco si el sueldo está tan parejo? No les pueden bajar el sueldo, pero que paguen los impuestos que les corresponden. Eso sería ya de antemano un logro. Yo me atrevería a decir, sí le pueden bajar el sueldo, pero no a estos, porque no pueden ser retroactivos. A los siguientes. No, pero hay una reforma fiscal, Paco. A ver. Pero que paguen impuestos. Sí, también. Eduardo. Pues ejerces una reforma fiscal donde impones una reforma fiscal en donde a salarios de esas magnitudes les pones tabiques o diques para que no sigan evadiendo al fisco. Esa es una parte. Rápidamente, porque sé que vamos a una pausa comercial, quisiera decirles una cosa nada más. ¿Y nos acabamos de dar cuenta apenitas? No. O sea, ¿cuánto llevamos con esto? Consecuentándolo, y ahora nos indigna. Cuando los ciudadanos expresamos nuestra indignación porque esto estuviera sucediendo hasta ahorita. A ver si ya participamos más en la vida económica y política de este país. Yo creo que lo hemos hecho, a lo largo de muchos años, lo sabemos, pero no se había abierto una puerta como la que ahora, de esta forma, no con la mejor forma, valga el término y la redundancia, no con la mejor forma, pero se está dando ahora. Hay la posibilidad. Qué bueno. Muy bien, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en Mega Noticias TVC para opinar. Ya continuamos aquí para opinar. Sergio Sarmiento aborda hoy el tema del enfrentamiento que se está gestando por el tema de la ley de remuneraciones entre los poderes ejecutivo y legislativo por un lado y el judicial por el otro. Me refiero a la columna Sueldos y Corrupción que se publica en el diario Reforma. Para Sergio Sarmiento no necesariamente hay una relación entre reducir sueldos y combatir la corrupción. Si el nuevo grupo en el poder quiere disminuir los sueldos de funcionarios o jueces, tendrá que hacerlo a partir de las nuevas contrataciones o nombramientos. Esto dice la ley y los nuevos gobernantes juraron cumplirla y hacerla cumplir. Hoy amenazan con desconocer los fallos de la Corte y lo peor es que lo hacen sin ofrecer ninguna explicación de por qué bajar los sueldos ayudaría a combatir la corrupción.
Y lo grave del caso, Paco, si me lo permites, Raúl, Andrés, es que lamentablemente estamos viviendo, comenzando a ver un ambiente de linchamiento en donde incluso hay llamados a desconocer y correr, despedir a estos jueces, a los miembros de la Suprema Corte, porque son voraces y porque valdría la pena que esas funciones la pudiera cumplir un cuerpo legislativo. A mí me parece que el propósito pudiera parecer noble, pero la forma en que se ejerce la intencionalidad es lo que me parece es equivocada y propicia este enfrentamiento que no necesitamos hoy en día. Bien señalan las personas que creen que el cambio no tenía por qué hacerse más que de manera disruptiva, pero yo creo que hay formas de hacer las cosas sin que necesariamente eso implique el que estemos enfrentándonos. Hay muchos frentes abiertos, hay muchas puertas abiertas y me parece que eso es extremadamente delicado para el país. No sé qué opinan mis compañeros. A ver, yo de entrada me gustaría preguntarles, en este entorno se dio una confrontación específicamente cuando Andrés Manuel López Obrador habla de sueldos de 650,000 pesos mensuales. Y evidentemente el Poder Judicial dice no hay esos precios ni en sueños, esos sueldos ni en sueños. Aquí pregunto, ¿miente el presidente o miente el Poder Judicial? Está mal informado el presidente, al parecer. Si me permites, Paco, que ya en alguna ocasión se había publicado por diferentes medios que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, no los jueces ni los magistrados de los tribunales unitarios, sino los magistrados de la Suprema Corte ganaban alrededor de 600,000 pesos. Yo no soy quien para decir si es mucho o es poco. Eso me parece que no está en juego. Es evidente que algunos de ellos, sumando todas estas prestaciones, que no son los salarios, porque también ahí hay un elemento que es necesario analizar, pues sí ganan alrededor de 600,000 pesos porque ellos nunca desmintieron esa información que se estuvo publicando desde hace años, no desde la campaña anterior, sino desde mucho antes. Ahora, el conflicto a mí me parece que no llega a tanto como un pleito entre poderes, sino una posición que me parece legítima que están asumiendo este grupo de magistrados, jueces, etcétera, del Poder Judicial. Me parece muy legítimo que se expresen, me parece muy legítimo que pongan la posición. Es un asunto que no es tan sencillo como la ley de remuneraciones, ya lo sabemos desde hace tiempo. Nos preocupa a muchos y también se ha publicado bastante que una élite importante que conoce mucho sobre el servicio público vaya a ser desalojada justamente por estos salarios. Si hacemos las comparaciones son muy tramposas porque de repente vemos el salario mínimo con los salarios que tienen algunos en el servicio público, pues entonces sí es una comparación bastante tramposa y cualquiera va a decir, claro, es mucho dinero. Pero sabemos que no lo es con algunas responsabilidades, sobre todo los jueces, con lo que muchos de los jueces están arriesgando. Estamos hablando de jueces que están dirimiendo casos o viendo casos sumamente peligrosos y otros más de millones y millones de pesos. Entonces, ¿es mucho o es poco? Me parece que aquí es muy compleja la posición, pero me parece muy bien que el Poder Judicial pueda decir no estoy de acuerdo y que hay que buscar cada quien sus rutas. No veo un pleito de poderes todavía. Bueno, ahora se hace necesario, a final de cuentas, si estamos en un proceso, en una administración que ha hablado y subrayado insistentemente en el tema de la austeridad, no podemos pensar que los mexicanos estemos contentos con estos sueldos, con estas prestaciones, con estos sobresueldos, con estos pagos por riesgo que ahora mencionabas, Andrés. No es posible. Ahora, acotemos, es importante, una ley, y lo sabemos todos los mexicanos, no puede ser retroactiva y tampoco por ley no te pueden bajar el sueldo, Raúl. Así es, mira, yo difiero completamente de la opinión de Andrés. A mí me parece que los magistrados y los magistrados electorales concretamente, que tienen las mismas prestaciones de los magistrados del Poder Judicial, sí, me parece un exceso. Y no lo digo yo simplemente en comparación con lo que cobran magistrados que tienen la misma posición, incluso en los Estados Unidos, en países como Brasil, en países como España, no se acerca a lo que ganan
actualmente los magistrados. Ahora, López Obrador miente al decir que ganan 600,000 pesos. De acuerdo al manual de remuneraciones del Poder Judicial, que está publicado en la página de transparencia del mismo Poder Judicial, los magistrados ganan 269,000 pesos mensuales, más aguinaldo, más vacaciones, más esta cantidad anual de 554,595, más facilidad para comprar vehículo, más también dinero para comprar su vestimenta, más lentes, más 1,000 cosas más. Me parece que sí es un insulto para los mexicanos, pero no porque lo haya dicho López Obrador hoy el presidente, Paco. Aquí lo hemos señalado en muchas ocasiones, en donde los magistrados estaban viviendo fuera de la realidad de la mayoría de los trabajadores mexicanos. El promedio del salario de los trabajadores en México es entre 5,000 y 15,000 pesos mensuales, de acuerdo a la región del país, al giro al que se dediquen, sí, según los datos oficiales. Entonces, a mí me parece que sí hay un exceso que hoy, lógicamente, sale ante la imposición que quiere hacer el presidente López Obrador con la austeridad republicana, y que ha mandado esta modificación de ley para que nadie, ningún servidor público gane más de 108,000 pesos. Sí, lógicamente, también lo que estamos comentando es que el presidente está utilizando sus facultades, pero mucho más allá de lo que la ley le permite. ¿Por qué? Porque sigue anteponiendo siempre López Obrador los 30 millones de votos que trae de respaldo democrático, y por eso hizo consultas ilegales, y por eso él, junto con el Congreso, que tiene mayoría de Morena en Cámara de Diputados y Senadores, está proponiendo esta ley de remuneración, aunque viole la ley, porque no se puede hacer retroactivo de acuerdo a lo que nosotros teníamos hasta el momento. A mí me parece que esta confrontación entre el poder ejecutivo, que representa a López Obrador, el poder legislativo, que está con 2 mayorías en Morena, y pues también ¿cómo llamar? Digamos, la falta de austeridad de un poder judicial que no quiso ver desde hace muchos años, que estaba viviendo en una burbuja de una... ¿Cuándo vas a dejar pasar ese dinero? Dorada. ¿Cuándo vas a dejar pasar ese dinero? Ahora, y ellos lo sabían, Paco. De estos números, nada más, déjame comentar esto, Andrés, brevemente voy contigo. De estos números que mencionabas, Raúl, hicimos aquí en Mega Noticias TVC un ejercicio, nada más contando sueldo, compensaciones, prestaciones nominales, vacaciones, aguinaldo y el pago de riesgo, nada más sumando eso, que estos últimos 3 son anuales, pero lo dividimos a 12 meses, estamos hablando de un sueldo de 340,000, más el enorme listado de prestaciones, servicios, automóvil, celular, en fin. Imagínense lo que eso significa. Bueno, nada más de estos 340,000, anualmente estamos hablando de un ingreso para cada magistrado de la Suprema Corte de Justicia de más de 4 millones de pesos. Andrés. Bueno, a mí me parece que todo esto evidentemente es un exceso, yo nunca dije que no lo fuera. Así es. Pero hay una situación, hay un punto grave que a veces pasamos por alto, y es que la gran mayoría de esta élite gubernamental en México no tributaba, ni tributa todavía, no paga impuestos de la gran mayoría de sus ingresos, justamente porque son como un fantasma dentro de sus ingresos. Los ocultan a través de estas prestaciones de las que hablamos, a través de los bonos, etcétera. Y eso no solo es el Poder Judicial, ocurre también en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, y ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Claro. No por ello es que esté bien, sino que así sucede. Entonces, a mí me parece que un punto básico y fundamental es que paguen los impuestos que les corresponden. Eso es lo básico, primero que todo. Independientemente de que son prestaciones ganadas, como ya decías tú, ¿para qué tanto brinco si el sueldo está tan parejo? No les pueden bajar el sueldo, pero que paguen los impuestos que les corresponden. Eso sería ya de antemano un logro. Yo me atrevería a decir, sí le pueden bajar el sueldo, pero no a estos, porque no pueden ser retroactivos. A los siguientes,
a los siguientes. No, pero hay una reforma Así es, fiscal, claro. Paco. A ver, Pero que paguen impuestos. sí, también. Eduardo. Pues ejerces una reforma fiscal donde impones una reforma fiscal en donde a salarios de esas magnitudes les pones tabiques o diques para que no sigan evadiendo al fisco. Esa es una parte, rápidamente, porque sé que vamos a una pausa comercial. Quisiera decirles una cosa nada más. ¿Y nos acabamos de dar cuenta apenitas? No. O sea, ¿cuánto llevamos con esto? Consecuentándolo, y ahora nos Oye, indigna. no. Cuando los ciudadanos expresamos nuestra indignación porque esto estuviera sucediendo hasta ahorita. A ver No. si ya participamos más en la vida económica y política de este país. Yo creo que lo hemos hecho a lo largo de muchos años, lo sabemos, pero no se había abierto una puerta como la que ahora, de esta forma, no con la mejor forma, valga el término y la redundancia, no con la mejor forma, pero se está dando ahora. Hay la posibilidad. Qué bueno. Muy bien, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en Mega Noticias TVC para opinar esta noche. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Me quedé con este tema porque creo que da todavía para más. Yo les preguntaría, ¿esto es una confrontación entre poderes y específicamente entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo? Raúl. Sí, yo sí lo veo. Yo veo un alto riesgo de que no solamente queden estas declaraciones. Hoy en la mañana, en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, bueno, reiteraba los calificativos que utiliza el presidente sobre estos temas en concreto y lo aclaro, o sea, como lo dije hace un minuto, Paco, sí, o sea, el presidente sigue trastocando íconos e instituciones de este país. Eso es lo que de alguna forma yo veo. Y ahora, pues, ¿quién se puede oponer? Dime quién pues, se puede oponer a que se combata salarios como los que ya hicimos la relación. Pues nadie. O sea, eso es lógico. Entonces, el presidente aprovecha esa circunstancia para generar ese malestar sobre uno de los poderes que ha tenido y que tendrá que tomar decisiones de muchos de los temas que seguramente va a llegar hasta la Corte. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, el tema del aeropuerto, el tema de las consultas, el tema, bueno, todos los temas pueden llegar finalmente a la Corte. La decisión de Puebla, en donde ratifica 4-3 la gobernatura para el Partido Acción Nacional, y que López Obrador ya como presidente sigue opinando como candidato sobre esto. Entonces, a mí me parece, Paco, que sí, yo veo grave una confrontación entre los poderes, sí, entre los poderes ejecutivo y el legislativo, que ya hubo expresiones graves de legisladores que señalan que se podría declarar ausencia de poder o un golpe de Estado, cosas de tipo, que la verdad, hoy estamos a 10 días de que inició esta administración de Andrés Manuel López Obrador, y está esto pues con muchos frentes abiertos. Sí, justamente en este entorno Martí Batres hablaba de que si las cosas no se ponían como deberían de ser, él es el presidente de la mesa directiva del Senado, él decía, vamos a impugnar. Aquí me pregunta Andrés, ¿ante quién van a impugnar? Sí, porque aquí va a haber conflicto de intereses, ¿no?, con algunas de las decisiones. Yo no creo que haya este conflicto de poderes todavía. Estamos hablando de una situación muy particular en la cual hay una diferencia de opiniones. No comparto, por supuesto, algunas de las expresiones del presidente López Obrador en relación a los poderes, pero es la nueva forma, admitámoslo o no, nos guste o no, pero no hay ese conflicto de poderes. Un conflicto de poderes nos llevaría a una situación en la cual uno y otro poder estuvieran, bueno, en este caso dos poderes, porque es clara la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tampoco es sana, hay que acotarlo, pero que estuviéramos hablando de una controversia constitucional, por ejemplo, en la cual el Ejecutivo, estoy poniendo un asunto hipotético, empieza a no a declarar, sino a tomar acciones enfocadas en contra del poder. Aquí son declaraciones que, insisto, no es que estén bien, no están bien de hecho,
pero no hay ese conflicto. Por otro lado, ¿quién va a decidir en este asunto? Ahí sí va a estar el problema, porque algunos de los jueces incluso ya se han declarado diciendo, yo no puedo opinar sobre esto, yo soy parte del asunto, entonces ¿cómo puedo opinar? Es la situación más clara. Ahora, no tenemos una salida a asuntos como este, como nuestra ingeniería constitucional no la tiene a muchísimas cosas. Ese es otro asunto que tenemos en este país, que sí lo han resuelto otras muchas democracias. Aquí, cada vez que tenemos un conflicto de esta naturaleza, no tenemos quien lo resuelva, porque siempre se estuvieron resolviendo de otra manera, que no eran por las vías propiamente legales, que la gran mayoría eran por las vías políticas. Ahora, este sí va a ser un problema, y ahí sí pudiéramos llegar entonces a un conflicto de poderes. ¿Se vulneraría el Estado de Derecho? ¿Se debilitaría esto que tanto hemos mencionado del sistema de frenos y de contrapesos con todas estas situaciones que se están dando? Yo me preguntaría si no se ha ya comenzado a debilitar, pues, o sea, no estábamos acostumbrados a que el presidente y algún otro de los poderes tuvieran puntos de vista distintos. Y a mí me parece que eso, como bien lo señala Andrés, si bien es cierto, es sano o puede ser muy sano en una democracia. Lo que a mí me preocupa como ciudadano es que el presidente después no se aguanta, ¿no? O sea, cuando no comparten su punto de vista, entonces ya no le gusta. Y entonces es muy proclive a tomar decisiones al margen de lo que dicta la ley, ¿no? Y recuerdo aquella expresión que asombró a muchos, entre ellos a quien les habla, cuando dijo al diablo con las instituciones, ¿no? Entonces, si no se ajustan a lo que yo creo que debe de ser, pues entonces al diablo con las instituciones. Me imagino que de chico fue fajador en la calle, ¿no? Le gustaban los golpes y le gustaba fajarse con los contrarios, porque así parece que actúa en algunas ocasiones. No hacía falta, insisto yo, no hacía falta una sacudida así en las instituciones, de las cuales estamos totalmente de acuerdo, eso creo yo, que las instituciones estaban muy, muy debilitadas, no estaban cumpliendo sus funciones, todavía ahora no lo están, y no hacía falta una sacudida de este tamaño, Raúl. Fíjate, lo has mencionado, me parece que el tema del Poder Judicial es el poder que seguía manteniéndose en esa ostra, cerrado, en donde no había acceso. En el Poder Judicial, en los estados, se vuelven poderes que no se puede entrar, se han cerrado totalmente, no hay información, además de que prevalece de esos abusos que ha habido con el tema de los recursos públicos. También hay una gran cantidad de nepotismo. Aquí en Jalisco hemos documentado, por ejemplo, la cantidad de familiares, hijos de magistrados que ahora son jueces y que siguen utilizando, y es un mismo grupo, y que a fin de cuentas yo creo que una de las debilidades que tenemos en la impartición de justicia es precisamente un poder que ha mantenido un ostracismo que es sumamente corrupto, igual que otros, y que simplemente no está a la altura de lo que se requiere hoy. Hoy esta sacudida que le está dando, digamos, las circunstancias con la autoridad republicana, me parece que está dando una sacudida. No sé hasta dónde vaya a llegar, claro. No sé qué siga después de esto, pero me parece que definitivamente puede generar confrontaciones nuevas. No sé hasta dónde va a llegar. Hay que verlo, Paco, no lo sé. Adelante, Eduardo. Paco. Mira, yo creo que tiene que ser disruptivo. Y a mí me gustaría, como ciudadano mexicano, que fuera disruptivo con las herramientas en la mano. Porque muchas veces se mete en disrupciones cuando no tiene todas las de la ley consigo. ¿A qué me refiero? Y cito rápidamente el asunto de las famosas comisiones de los bancos. ¿Sabes qué sucedió? Que le tuvieron que decir a los senadores, ¿sabes que los datos que tú tomaste de la Conducef son incorrectos? Ah, ¿son incorrectos? No me digas. No, si quieres te damos los de a de veras, los que privan en nuestras respectivas matrices. Ah, pues sí, estaría bien.
¿Y sabes qué acabaron haciendo? Y eso me lo acaba de decir Marcos Martínez el pasado viernes en una comida con motivo del fin de año. Están trabajando la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia, los senadores, los diputados y los banqueros en ver cuáles son las áreas de oportunidad. Eso lo pudieron haber hecho desde el principio, sin necesidad de violentar o enfrentar a factores que son importantes en una constitución de un México nuevo. Pero igual sucede con el aeropuerto. Toma una decisión y todavía no tienes el dictamen técnico de Santa Lucía. ¿Sí me entiendes? Te metes a pedirle, a tratar de bajar los salarios a los magistrados cuando sabes que eso no es posible por la Constitución. O sea, las llevas perdidas. ¿A qué te metes si no tienes los elementos suficientes como para defender y llevar a buen término tu intención, que no es mala? Y eso sin considerar el tema de los bonos verdes y de la fibra E y en fin, una serie de cosas. Yo quisiera rápidamente pasar a otro tema porque no es la única confrontación, lo hemos visto a lo largo de varios programas en estas últimas semanas, aunque esta es la primera fuerte ya como la administración de la Cuarta Transformación de la República. Otro de los enfrentamientos es con los gobernadores. Y aquí hago mención, bueno, ya mencionaba Raúl el tema de Puebla, yo voy a Jalisco, en donde el gobernador, ahora ya en funciones, se enfrentó desde antes y el día de la toma de posesión también de una manera muy respetuosa, pero se enfrentó también, ¿no, Raúl? Sí, fíjate que, bueno, el día 6, el jueves pasado, Enrique Alfaro, que es el gobernador, ya el gobernador constitucional del estado de Jalisco, volvió, primero llamó la atención que por lo menos había la mitad de gobernadores asistieron a este evento, ¿sí? Esto de alguna forma me señala, me muestra que trae algún tipo de respaldo de algunos gobernadores que quizás no han expresado su preocupación por los superdelegados, por no conocer si les van a recortar presupuesto federal, porque el presupuesto se da a conocer hasta la próxima semana. Y Enrique Alfaro en ese papel volvió a decir: estamos dispuestos a trabajar con el gobierno federal, con el presidente López Obrador, pero sin embargo no vamos a someternos, no nos vamos a arrodillar. Sí, es un ejemplo claro de Enrique Alfaro en esta postura, que lo ha puesto en la escena nacional, Paco. Yo diría que muy temprano para temas político-electoral en el futuro, pero que de alguna forma, bueno, está presente ya con esta postura por su mismo carácter de confrontar al presidente, que de alguna forma, pues hasta el momento no se había visto que más personajes o más instituciones lo hagan, porque no quieren o porque no pueden. Sí, después ya saltaron los panistas, después saltó también el de Michoacán, y así van geminando esta situación de confrontación con los gobernadores, todo por el llamado tema de los superdelegados y el tema de la seguridad. ¿Quién la va a llevar a la cabeza? Parece ser que ya dijo: ustedes, los gobernadores, van a ser quienes van a estar a la cabeza, pero eso no soluciona todo el problema. Y otro tema es la llegada del gobernador a Chiapas, en donde ahí el punto no es el nuevo gobernador, sino el que se fue, que ahora será senador, y habrá que ver cómo deja la entidad en una administración polémica, muy polémica, y de que los chiapanecos nos han marcado a Meganoticias TVC para decirle a alguien que diga algo sobre este hombre. Andrés. Bueno, no se diferencia mucho Velasco del resto de los gobernadores que dejaron sus funciones. Han sido periodos gubernamentales difíciles en todos los casos, y la mejor muestra es los que se encuentran en estos momentos enfrentando procesos judiciales. No es el caso de Velasco, que sale con fuero y luego entra otra vez al Senado, es decir, apenas deja un cargo, luego pareciera que está jugando a las sillitas, ¿no? Dejó 2 días la gubernatura para irse al Senado, luego dejó el Senado para regresar a la gubernatura, luego deja la gubernatura para regresar otra vez al Senado. Todo con fuero. Ya ahí se va a quedar. Sí, y además
en un estado especialmente complejo, el de Chiapas, con unas carencias, con unos índices deplorables de pobreza, por ejemplo, que ha sido, sin embargo, durante algunos años, con una serie de recursos federales de privilegio en algunos de los periodos, no siempre, por supuesto, pero sus dificultades han sido tan añejas que por más que le inyecte dinero a la federación, va a ser difícil para Chiapas. Pero yo diría, el asunto aquí se va a empezar a dirimir cuando se definan algunas cosas en el presupuesto. En la CONAGO, el presidente Andrés Manuel hablaba del 10% más para los estados. No tengo ni la menor idea de dónde sacó la cifra. Yo supongo que apoyado por su secretario de Hacienda, pero él dice que le va a dar más presupuesto a los estados. Ya sabemos lo que ha ocurrido dándole más presupuesto a los estados. La historia está ya contada. Con Fox y con Calderón recibieron más dinero los estados. No tuvieron los resultados que se esperaban, justamente porque no fueron revisados esos recursos que les llegaban. Entonces, ahí va a estar el asunto en este famoso convenio de coordinación fiscal al que se ha referido Alfaro. Ahí está toda la clave. Hay estados que dependen en un 90% o más de la federación. Y hay entidades como el DF, por ejemplo, que dependen un 83, 84% de lo que le manda la federación. Dependen completa y absolutamente de la federación. Entonces, ¿cómo va a estar? Es una lucha dispareja. Así es. Pues se nos vino el tiempo encima. Eduardo, te agradezco y te ofrezco una disculpa. Querías dar una última opinión, ya se nos terminó el tiempo. No. Eduardo, adelante, muchas gracias. Adelante. Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted por permitirnos estar esta noche para opinar y mañana no se lo pierda con Raúl Frías. Por lo pronto, vámonos con los memerables. Muy buenas noches.